Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Rostros de la Academia, en el espacio pues en el que reconocemos y conocemos a las nuevas trayectorias, reflexiones y aportaciones del personal docente que forma parte de nuestra comunidad universitaria. Mi nombre es Abril Ámbar Alavés Lázaro y hoy nos acompaña la maestra Jennifer Tamara Mandujano Insunza. Ella es licenciada y maestra en estudios de relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su compromiso con el pensamiento crítico y la transformación social pues, se refleja tanto en su labor docente como en investigaciones centrales en los conflictos socioambientales, la transición energética, el cambio climático, la energía, la ecología política, los ecofeminismos y los estudios regionales sobre América Latina. También, pues, la maestra Mandujano ha enriquecido su formación con diplomados impartidos por Claxo en temáticas urgentes y contemporáneas, pues como género y cambio climático, así como la transición energética en América Latina y el Caribe, desde una mirada de ecología política. Bueno, se desempeña como profesora de asignatura también en el Centro de Relaciones Internacionales y en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas, SUAYET, y pues también ha colaborado como docente en la Universidad Rosario Castellano. Su participación como ponente, pues en foros nacionales e internacionales, como las quintas jornadas internacionales de América y el Caribe, organizadas la eh, por la Universidad de Buenos Aires, y su publicación reciente por la revista Ecología Política sobre las zonas de sacrificios coterritoriales en América Latina. Pues su trayectoria, pues como verán, articula de manera rigurosa los estudios internacionales, pues con una perspectiva crítica sobre los conflictos socioambientales en América Latina. Y pues bueno, es todo un gusto maestra, estar con usted. Entonces, ¿cómo se siente? Hola, pues muchas gracias a todo el Departamento de Apoyo del Seminario de Relaciones Internacionales, al doctor Hernández Vela y a la doctora Ana Laura Aparicio por haberme invitado a este espacio, que sin duda es pues muy importante, pues también generar estos espacios de convivencia, de conocernos, de que sepamos quiénes estamos formando en este momento del Centro de Relaciones Internacionales, no solo como profesores, sino también digamos que los alumnos puedan acercarse a nosotros, que nos conozcan. Entonces, pues es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bienvenida, maestra. Es de verdad todo un gusto que esté con nosotros. Pues como habíamos leído en su semblanza, pues su trayectoria pues se articula, ¿no? Todos los estudios internacionales, pues siempre con una perspectiva crítica, sobre todo sobre los ámbitos socioambientales en América Latina. Entonces, nos gustaría comenzar como con esta mirada estructural sobre el paradigma de la transición energética. Por eso le pregunto, ¿cuáles cree que son las oportunidades y riesgos de las energías renovables en América Latina? Sí, bueno, pues un poco para comenzar esta entrevista, pues es muy importante considerar estos temas, sobre todo porque pues son los que yo he trabajado, por lo menos ahora que terminé la maestría, que pues también fue un arduo trabajo haber cursado esos 2 años y lograr la tesis. Entonces, pues bueno, primero para responder esta pregunta, pues creo que hay que considerar que la transición energética es un proyecto hegemónico. Y esto pues supone considerarlo como un proyecto corporativo, un proyecto institucional que, digamos, tiene como objetivo reducir las emisiones de gas de carbono para poder frenar el aumento de la temperatura media global, ¿no? Y esto se ha traducido en un despliegue tanto de infraestructuras como de tecnologías renovables para poder reemplazar los combustibles fósiles. Y de forma particular en América Latina, esto se ha, digamos, traducido en que se va a configurar la región como un espacio estratégico conflictivo que, digamos, es en función de la disputa por el acceso, el control y la explotación de los minerales, en este caso minerales críticos, que son necesarios para el proyecto de la transición energética. Y entonces esto, pues además es importante porque recientemente, hace unos 2 años me parece, se publicó un libro que se llama Minerales Críticos para la Transición Energética, que elaboraron tres investigadores, la doctora Leida Samar,
la doctora Beatriz Olivera y el doctor Carlos Tornel. Y justo en este libro lo que hacen es señalar la existencia de 24 minerales críticos requeridos para el despliegue de las tecnologías limpias y renovables para la transición energética. Y de estos 24 minerales, 11 de ellos están presentes, digamos, en tanto como recursos como reservas en la región latinoamericana. Y entonces, pues esto va a dar cuenta que justo América Latina se va a colocar en una posición central para este nuevo ciclo tecnológico y la difusión de proyectos energéticos, digamos, por estas reservas y recursos de minerales críticos. ¿Y esto qué es lo que ha incentivado? Bueno, pues ha incentivado pues el despliegue de, digamos, una dimensión de colonialismo verde, digamos, como una reedición de estas formas históricas en donde hay una disputa mundial por los minerales críticos para el aseguramiento energético. También hay una acumulación a través de esquemas de compensación de emisiones de dióxido de carbono, el imperialismo ecológico y la profundización de zonas, digamos, periféricas a través del intercambio desigual. Y entonces, bueno, esto lo que va a configurar, pues es justamente que hay una, digamos, dinámica extractiva. En este caso podemos llamarla un extractivismo verde, que no solo se va a determinar por la demanda de los minerales críticos, sino también por la ubicación estratégica de estos, por las decisiones políticas, por las regulaciones institucionales y por las tensiones socioterritoriales en torno a la explotación de estos minerales. Y esto lo que va, digamos, a configurar es pues una política de transición en América Latina, pero orientada justamente hacia el aprovisionamiento de minerales críticos que básicamente van a acaparar también, digamos, entre comillas, espacios vacíos para instalar megaproyectos como parques eólicos, paneles solares, centrales hidroeléctricas, perdón, entre otros, ¿no? Entonces, pues lo que vemos es que justo esta transición en América Latina, promovida a través de estas energías renovables, pues presentan una amplitud de retos, digamos más que, diría yo, oportunidades, en función justamente de estas lógicas extractivas y también de estas lógicas, digamos, de infraestructura, que lo que va a hacer es presionar de forma constante a los territorios y a las poblaciones que habitan en la región latinoamericana. Es bastante interesante, bueno, sobre todo cuando hablamos como de conflictos socioambientales, pues vemos que son siempre abordados desde distintas pues, disciplinas, pero digamos que sí o sí cuando se trata de integrar una definición, pues siempre tiene que ser como una lectura, pues que considere, ¿no? Tanto pues esta disputa siempre por los recursos, pero también esta distribución desigual de poder, ¿no? Por eso, pues también es como interesante también saber cómo define un conflicto socioambiental y qué casos, pues digamos que en América Latina considera como representativos en este ámbito. Sí, bueno, acá, pues justo, este tipo de temáticas son importantes de abordar en función de justo cuáles son las dimensiones o los resultados que estos proyectos, digamos, hegemónicos van configurando, ¿no? Y sobre todo en regiones tan importantes y geopolíticamente estratégicas como América Latina. Entonces, bueno, primero, los conflictos socioambientales, yo diría que son una expresión de la injusticia socioambiental, ¿no? Como una primera característica. Y después, digamos, para entenderlos, estos conflictos socioambientales, pues van a surgir cuando un proyecto, una actividad o una política va a afectar a la salud socioambiental de tanto de los territorios como de las personas que habitan estos espacios, ¿no? Y por lo tanto va a existir una disputa entre actores sociales, que puede ser comunidades, empresas, gobiernos, ONGs, etcétera, que va a ser generada por el acceso, el control, la distribución y el uso de estos recursos naturales o estos, digamos, minerales en este caso, en contextos que están, digamos, marcados por relaciones de poder desigual, ¿no? Que va a ser una de las características también importantes dentro de estos conflictos socioambientales. Y entonces dentro de cada conflicto socioambiental se van a notar tensiones, digamos, sobre la apropiación de los recursos, es decir, quién explota la tierra, quién explota el agua, quién explota, no sé, el litio, quién explota el oro, etcétera, ¿no? Tensiones sobre la producción, es decir, qué actividades se van a priorizar, ¿no? O sea, actividades de agricultura, actividades de minería, actividades energéticas, de infraestructura, etcétera. Después tenemos tensiones sobre la distribución, ¿no? Que esto se traduce en, bueno, quiénes van a recibir estos beneficios económicos y quiénes van a cargar con los costos ambientales, ¿no? Que es, digamos, una de las situaciones o de las, digamos, características más importantes de estos conflictos socioambientales. Y por último, la gestión, ¿no? O sea, como quién va a gobernar o quién va a decidir cómo se gestiona
las afectaciones en estos territorios y en las personas, ¿no? Y entonces estas cuatro características, apropiación, producción, distribución y gestión, van a ser importantes, digamos, para considerar o caracterizar y analizar estos conflictos socioambientales. Y bueno, esto también lo que nos va a denotar es la existencia de relaciones de poder que van a atravesar justamente las dinámicas de acceso, uso y control de estos recursos naturales y también, digamos, van a determinar que hay un impacto desigual de los costos ambientales, ¿no? Que también va a ser otra de las características dentro de estos conflictos. Y por lo tanto, digamos, si los conflictos ambientales son una expresión de la injusticia socioambiental, pues lo que estamos buscando son justamente es acceder a esta justicia socioambiental, ¿no? Y poder revertir estas lógicas de explotación desigual. Y digamos, en América Latina de forma muy concreta hay una herramienta muy útil que yo les podría recomendar, que es el Atlas de Justicia Ambiental, que justamente elabora Joan Martínez Alier junto con otros especialistas justamente como grandes referentes de la ecología política, en donde pues ellos y ellas se han dedicado a rastrear y a investigar y analizar conflictos socioambientales en todo el mundo, ¿no? O conflictos ecológico-distributivos, como también se le conoce desde la ecología política. Y acá, bueno, pues de forma muy puntual, sobre todo particularmente desde lo que yo trabajo en términos de transición energética, pues yo podría abordar perdón, como varios conflictos, por ejemplo, primero en función de las actividades de fracturación hidráulica, ¿no? Que es como una de las grandes técnicas recientes para extraer, digamos, combustibles fósiles no convencionales, gas natural. Y entonces, bueno, esta es una técnica altamente contaminante que tiende a degradar los entornos, que tiende a contaminar agua, también el aire y por lo tanto también tener afectaciones a la salud humana, ¿no? Y entonces, bueno, acá, digamos, estos casos son muy, digamos, significativos en cuanto a la gravedad de los conflictos socioambientales que existen en la región, porque justo ese Atlas de Justicia Socioambiental nos decía que hasta 2024 se tenía en registro de cuatro conflictos activos en torno a las actividades de fracking, de forma particular en Argentina, ¿no? Que es uno de los casos que a mí más me ha llamado la atención a lo largo de mi, digamos, línea de investigación. Y acá, bueno, va a ser muy importante un caso muy emblemático de una mujer mapuche argentina que va a encabezar justo la resistencia contra la petrolera Apache en una comunidad, digamos, en Argentina y donde, digamos, en una comunidad donde en realidad incluso fue el primer pozo de fracturación hidráulica que se instaló en ese país en 2011. Esta, digamos, mujer mapuche que se llamaba Cristina Lincopán, ella va a ser, digamos, la autoridad máxima dentro de su comunidad y va a morir en 2013, ¿no? Pero no es una muerte, digamos, bueno, es una muerte significativa en función de que ella es víctima de este modelo, digamos, de intoxicación derivado de la fractura hidráulica o de estas energías extremas, porque, bueno, va a ser una la vida de ella va a ser una vida en resistencia contra esta contaminación, digamos, tanto corporal como territorial, y que por lo tanto va pues, a desencadenar que ella muera por una hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, ella es uno de los casos significativos que nos van a denotar esta materialización de las afectaciones y de las enfermedades que justamente generan la explotación de los hidrocarburos no convencionales y que generan un montón de afectaciones en la salud humana, ¿no? Este sería como uno de los casos más significativos de los cuales yo te podría hablar como en Argentina y del otro sería en cuanto a los casos de conflictos socioambientales asociados a la extracción de litio, ¿no? O sea, el litio se ha configurado como uno de los minerales esenciales para el despliegue de la transición energética, particularmente la electromovilidad, por, digamos, las baterías que requieren estos vehículos eléctricos. Y por lo tanto va a ser uno de los recursos más asediados, sobre todo en América Latina, porque pues acá tenemos lo que se conoce como el triángulo de litio, que es, bueno, Argentina, Chile y Bolivia. Y van a ser espacios que son altamente asediados justamente por el capital transnacional, ¿no? Para poder obtener este recurso. Y de igual forma, este Atlas de Justicia Ambiental nos decía que en 2024 existían 33 casos reportados a escala mundial. Y de esos 33 casos, en Argentina se encontraba un registro de 7 conflictos socioambientales asociados a esta extracción de litio, ¿no? Y uno de los casos, digamos, más significativos va a ser en la región de Salinas Grandes, en Jujuy, y Laguna de Guayatoyac, que va a ser el norte de Jujuy, y digamos la región de Jujuy Salta, que es el noroeste argentino, donde, bueno, las comunidades van a tener, digamos, afectaciones, sobre todo en cuanto a las actividades que ellos y ellas realizan, ¿no? Que básicamente son pastoreo, agricultura y la extracción de sal en menor escala.
Entonces, acá, bueno, en 2010 van a llegar empresas como Exar para poder acelerar justamente la extracción de litio y va a empezar un proceso de resistencia en Salinas Grandes a través de la conformación de mesas, digamos, asociadas a las comunidades de estas dos, digamos, espacios. Y lo que van a empezar a, digamos, a demandar o lo que van a empezar a elaborar es la adopción de herramientas legales ambientales entre 2015 y 2016. Y de ahí va a derivar el primer protocolo de consulta indígena en Argentina, que justamente lo que buscaba era que se incluyeran o que hubiera un procedimiento de consulta libre, informada, para las comunidades indígenas en estas cuencas de Salinas Grandes y Guayatoyac, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque justo, pues ellas van a empezar a elaborar unas demandas en términos jurídicos de, bueno, qué es lo que se tiene que hacer para poder justamente tener mecanismos que creen políticas comunitarias y de protección de derechos de los pueblos argentinos frente a los megaproyectos mineros intensivos, en este caso, vinculados a la extracción de litio, ¿no? Entonces, creo que estos dos son como referentes muy importantes, sobre todo si consideramos que los conflictos socioambientales que atraviesan la región tienen una vinculación, obviamente, entre violencia y extractivismo como dos, como una relación, digamos, intrínseca, incluso en términos históricos, pero que también, digamos, estos conflictos socioambientales se pueden caracterizar porque justamente van a iniciar, porque las empresas o los gobiernos no van a informar o no van a consultar de forma oportuna a las comunidades que van a ser afectadas, ¿no? También porque, bueno, va a haber un marco legal y, digamos, actuaciones o políticas gubernamentales que van a favorecer las inversiones y las ventajas económicas que van a, digamos, a incentivar la sobreexplotación de la naturaleza, ¿no? Y también no van a haber canales de participación efectivas, abiertas, inclusivas, perdón, para la toma de decisiones que van a tener, digamos, los procesos con un impacto ambiental. Entonces, estos, digamos, como directrices, lo que nos denotan es justamente que estos conflictos derivan de estas dinámicas que justamente son desplegadas tanto por los gobiernos como por las empresas transnacionales y que tienen afectaciones sobre todo a las comunidades locales, ¿no? Entonces, pues yo te hablo de dos casos muy particulares y muy concretos, pero en realidad es que la región tiene una amplitud de conflictos de distinta índole, ¿no? O sea, extracción de recursos, contaminación, proyectos de infraestructura. Entonces, yo creo que ahí, bueno, pues también les invito a que puedan revisar este mapa porque es muy interactivo y es muy interesante, pues conocer justo los casos ya de forma muy concreta. Sí, bueno, justamente nos menciona varios casos que considero interesantes y justamente también me lleva a pensar como un poco y sobre todo porque me gustaría también que profundizáramos también en esta cuestión de quién administra, ¿no? Porque pues justamente desde esta lectura, desde todos estos casos que nos enlista, pues sí sabemos que la defensa pues de un territorio pues no solamente va a implicar la resistencia al despojo, ¿no? Sino también la afirmación de proyectos alternativos de vida que sí o sí están anclados a prácticas comunitarias y pues ya parteres situados, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan los movimientos sociales y comunitarios en la defensa de los territorios? Sí, bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante porque siempre tendemos a idealizar o a romantizar un poco los movimientos sociales en función de solo verlos como meramente movimientos de resistencia, ¿no? Como de pues solamente están ahí resistiendo y están como oponiéndose, pero no vemos, digamos, las implicaciones más allá de lo que tiene una movilización social, ¿no? Entonces, bueno, acá primero pues creo que es importante que, digamos, en el eje de lo que yo les estoy hablando de transición energética, como la línea temática que yo estoy abordando, pues justamente hay un concepto clave que es la justicia ambiental, ¿no? Esto, pues primero, y esto deriva justo de cómo podemos entender lo que pasa en la región, ¿no? O sea, la ecología política surge como un marco teórico, ¿no? O sea, como una perspectiva interdisciplinaria, pero en América Latina surge primero como un movimiento social, ¿no? O sea, a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, en los Estados Unidos, que empieza a emerger como una perspectiva teórica para poder dar explicaciones a los acontecimientos que surgían, digamos, en la década de los 60, en realidad es que en América Latina va a surgir como un movimiento social, ¿no? ¿Por qué? Por todas estas situaciones de injusticia socioambiental y por lo tanto va a denunciar la distribución desigual de las cargas ambientales como la contaminación y el despojo territorial y el acceso desigual a estos beneficios ecológicos, es decir, el agua, la tierra, los recursos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, esto va a ser muy importante tenerlo en consideración porque también, digamos, al ser digamos, una perspectiva que deriva de un movimiento social, digamos, socioambiental,
nos va a denotar una caracterización muy importante que es la interseccionalidad, ¿no? O sea, en América Latina vamos a abordar estos conflictos o estas movilizaciones a partir de entender que hay un cruce entre distintas opresiones o distintas formas de violencia que tienen que ver con la raza, el género y la clase, que justamente van digamos, a denotar que esta desproporción de los impactos de la degradación ecológica en determinadas comunidades, pues tiene que ver justamente con estas relaciones de clase, de raza y de género, ¿no? Entonces, justo, bueno, la defensa de los movimientos sociales y la defensa del territorio en América Latina, pues va a ser también una caracterización histórica, ¿no? O sea, es, digamos, una constante que ha marcado el devenir de la región latinoamericana, justamente por este asedio constante, continuo y violento para la extracción de recursos o de materias primas, minerales críticos, recursos fósiles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta defensa de los derechos, digamos, de los territorios van a permitir reivindicar el derecho al territorio, al agua, al, digamos, al medio ambiente, etcétera. Y esto se va a ver sobre todo en casos de comunidades locales, comunidades rurales, comunidades indígenas, que van a exigir el cumplimiento incluso de algunos mecanismos legales como la consulta previa libre e informada que se basa en el convenio 169 de la OIT, ¿no? También, digamos, otra de las situaciones importantes dentro de estos movimientos y defensa del territorio va a ser la resistencia frente al despojo, ¿no? O sea, estos movimientos se van a oponer a la imposición de megaproyectos, ya sea mineros, de, no sé, monocultivos, parques eólicos, etcétera, que van a considerarse como una forma de extractivismo o de colonialismo verde, ¿no? Y también van a denunciar los impactos socioambientales y los procesos de despojo que alteran o que van a afectar sus formas de vida, ¿no? El tercero es que van a generar pues visibilidad y también conocimiento, ¿no? Es decir, que estos, digamos, comunidades que están siendo afectadas, estos movimientos sociales y estas resistencias van a producir saberes locales y van a denunciar también o van a hacer denuncias que van a desafiar los discursos técnicos, empresariales y gubernamentales, ¿no? Y por lo tanto, pues también van a utilizar sus propios medios, sus redes, sus alianzas con ONGs, con universidades, con algunos otros grupos para poder visibilizar sus luchas, ¿no? Que eso también es muy importante. Otra de las situaciones es que proponen alternativas, ¿no? O sea, muchos movimientos sociales no solo suponen una resistencia, una defensa del territorio física per se, sino que también proponen modelos distintos de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Ejemplo de ello, pues el buen vivir, la justicia ecológica, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, que justamente son como algunos de las propuestas que emanan de estas movilizaciones sociales, ¿no? Y otra, pues también que hay una articulación política, ¿no? Es decir, que estas movilizaciones o estas defensas de los territorios se van a organizar en distintos niveles para poder incidir en las políticas públicas, para cuestionar, no sé, los acuerdos comerciales, para poder cuestionar los megaproyectos, para poder cuestionar, digamos, distintas situaciones que van a afectar directamente a sus territorios y a las comunidades y también les va a permitir participar en foros de discusión en distintos niveles, nacionales, regionales, internacionales, donde van a empezar a tener voz para poder, digamos, transformar también esos espacios desde lo que ellas y ellos están viviendo de forma cotidiana, ¿no? O sea, ahora vemos, por ejemplo, las conferencias de las partes, donde cada vez hay más, digamos, actores de la sociedad civil involucrados justamente para poder, digamos, hacer notar que, digamos, estas métricas del carbono o estas contabilizaciones de cuánto tenemos que reducir de dióxido de carbono tienen afectaciones directas en las vidas de las personas, ¿no? Porque no podemos, digamos, suponer políticas públicas que funcionan para unos, pero que van a terminar violentando a otros grupos, ¿no? Entonces creo que eso es, digamos, como algunas de las directrices más importantes que yo podría decir de esta importancia de las movilizaciones y las resistencias. Sí, es todo como muy interesante todo lo que nos dice respecto a precisamente cómo las formas, pues, estas formas de dominación, pues sí se reproducen y se profundizan, pues, en contextos extractivos que, pues, como decíamos, ¿no? Visibilizan las múltiples violencias que, pues, al final atraviesan los cuerpos y los territorios. Esto pues también me lleva a pensar un poco que también muchas de estas comunidades pues hay un legado colonial, ¿no? Que persiste pues en las formas contemporáneas que podemos hablar de hoy de extracción y control territorial y muchos conflictos actuales pues digamos que pueden leerse, ¿no? Como una continuidad histórica de relaciones coloniales de poder, ¿no? Entonces,
Eso me lleva también a preguntarle cómo influye esta historia colonial y extractivista en conflictos actuales por el territorio. Sí. Bueno, la historia colonial extractivista va a influir de forma directa en los conflictos socioambientales actuales, ¿no? Especialmente cuando se analiza, en este caso, yo diría desde una perspectiva de colonialismo verde, ¿no? O sea, aquí hay, bueno, va a haber distintas como connotaciones actuales respecto a los temas que están sobre todo incentivando estas conflictividades socioambientales en la región. Y por lo tanto, bueno, digamos, este enfoque de colonialismo verde para ver cómo es que se va, digamos, como rearticulando estas dinámicas históricas de extractivismo, pues nos va a permitir entender cómo hay prácticas, digamos, contemporáneas, como, no sé, la conservación ambiental o el desarrollo sustentable, que pueden en realidad reproducir las lógicas coloniales de despojo, ¿no? Y esto, bueno, se va a hacer sobre todo en, digamos, en el discurso en función del combate o de frenar el cambio climático, ¿no? O de proteger al medio ambiente. Entonces, este colonialismo verde en realidad, bueno, para entenderlo, es, digamos, como la imposición de políticas ambientales que generalmente van a ser promovidas por los gobiernos, también por corporaciones, etcétera, que van a continuar con las lógicas coloniales al priorizar intereses externos sobre los derechos y los conocimientos locales de las comunidades que habitan, digamos, territorios particulares. Van a excluir a las comunidades del manejo de sus territorios, que eso también va a ser muy importante a la hora de notar cuáles son como estas lógicas que se siguen reproduciendo. Van a continuar, digamos, con esta justificación del despojo, pero ahora, digamos, bajo el discurso de protección ambiental o de combate contra el cambio climático, porque, bueno, en realidad, digamos, cuando se genera este consenso en términos de la descarbonización, por ejemplo, ¿no? De necesitamos descarbonizar todas las economías, pues, bueno, ¿quién se va a poner en realidad a esa lógica, ¿no? O sea, bueno, si estamos viendo que tenemos un problema de cambio climático, pues en realidad es que estas lógicas en realidad no van a ser contravenidas y esto lo que va a terminar es por justificar estas formas de despojo, ¿no? Estas nuevas formas de despojo. Entonces, bueno, durante la época colonial y durante toda la historia de, digamos, a partir de ese momento hasta ahora, se ha impuesto una lógica de ocupación y de explotación a la naturaleza, ¿no? Es decir, aquí lo que se hizo y lo que se continúa haciendo es una mercantilización de la naturaleza, ¿no? Es decir, lo vemos como un recurso, lo vemos como un bien en términos económicos, algo que nos es, digamos, funcional a nosotros como seres humanos, y por lo tanto, digamos, no va a haber como ninguna consideración en términos incluso materiales, ¿no? Entonces, esta lógica va a persistir hasta el día de hoy bajo el extractivismo en términos de, pues sí, como de las lógicas extractivas y de proyectos, en este caso, digamos, entre comillas, verdes, como proyectos de energías renovables que van a desplazar a las comunidades sin consulta previa, ¿no? Es decir, o sea, ahora con esta lógica del desarrollo sustentable, del cambio climático, de protección ambiental, la instalación digamos, de parques o de megaproyectos de generación de energía eólica, de paneles solares en toda la región de América Latina, que requieren una extensión, digamos, bastante considerable de territorio para poder instalar estos proyectos, pues van a ser justificados justamente en función de necesitamos transitar ese esquemas energéticos renovables y limpios, ¿no? Entonces, bueno, se va a justificar como este desplazamiento de las comunidades para poder instalar estos megaproyectos, ¿no? O también vamos a seguir instrumentalizando la naturaleza, es decir, bueno, ahora necesitamos el litio, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a Argentina, Bolivia, Chile, a México, a todos los países en América Latina que tienen reservas y recursos de este mineral que va a ser necesario para poder, digamos, electrificar a los automóviles, que son, digamos, uno de los sectores que más contaminan. Y pues ni modo, vamos a seguir instrumentalizando la naturaleza y vamos a seguir obteniendo, digamos, mercancías que van a ser redituables, aunque eso significa en costos ambientales o costos sociales, ¿no? En este caso. Este, y por lo tanto, bueno, el territorio y los recursos van a seguir, digamos, siendo vistos como mercancías y no como espacios de vida, ¿no? Es decir, no estamos considerando que el espacio donde subyace el litio tiene vida no solamente en función de, pues, las personas humanas que están habitando esos territorios, sino también, pues, de los ecosistemas que están siendo alterados justamente por esa extracción intensiva de litio, ¿no? O si queremos instalar digamos, un panel
un aerogenerador para producir energía eólica, que son además altísimos y que ocupan una gran extensión no solo de tierra, sino también gran cantidad de minerales, pues es lo que no se está considerando, ¿no? O sea, entonces también creo que eso es importante. También va a haber una imposición de modelos de desarrollo, es decir, desde la época colonial, lo que se hizo fue, bueno, vamos a hacer esto en nombre del progreso, en nombre del desarrollo económico, en nombre del crecimiento. Y eso sigue, digamos, reproduciéndose actualmente, ¿no? Estos modelos de desarrollo que se están imponiendo son modelos de conservación, ¿no? O sea, modelos de, bueno, necesitamos proteger al medio ambiente, necesitamos hacerle frente al cambio climático y por lo tanto esto va a terminar justamente por imponer ahora un nuevo modelo que no va a considerar prácticas locales, sino que van a ser modelos hegemónicos que van a perpetuar la subordinación epistémica porque va a desvalorizar el conocimiento, digamos, de las comunidades locales sobre el manejo territorial, ¿no? Y por último, pues va a continuar esta reproducción de relaciones coloniales de poder en función del control de estos territorios, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿quiénes van a controlar estos territorios? Pues determinadas élites o actores internacionales con mecanismos legales, financieros, tecnológicos que van a desplazar, que van a marginar, que van a invisibilizar a grupos que no tienen, digamos, toda esta andamiaje estructural que les permitiera incidir de forma contundente como si lo pueda hacer una corporación transnacional, ¿no? Entonces, creo que actualmente estamos viendo justamente cómo el capitalismo con estos ciclos se va rearticulando y que ahora justamente con esta debacle ambiental y climática ha encontrado un nicho de mercado del cual seguir reproduciendo estas lógicas, digamos, de despojo, de extractivismo, de violencia, ¿no? Sí, bueno, ahorita que justamente menciona esta, o estamos hablando como de transición energética, pues por ponerle un apellido, y que al principio de su intervención nos hablaba de justicia energética, por ejemplo, que entiendo, pues implica como repensar, ¿no? Las bases de este modelo de desarrollo, de estos marcos institucionales y de los mecanismos de participación, pues sí, ¿no? Más allá de una simple como sustitución, ¿no? Entonces, ¿cuál considera que sería el mayor desafío para avanzar hacia una transición energética justa, digamos, que en América Latina? Pues justo es una pregunta muy buena, porque creo que es algo que todos nos preguntamos, ¿no? O sea, cuando empezamos a ver qué es lo que está mal con cualquier problema en general que analicemos en ciencias sociales, pues siempre la pregunta hacia el final es, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, si hacemos todo lo que está mal, pues entonces, ¿qué es lo que podremos hacer para que esto funcione y no nos lleve, digamos, a reproducir estas lógicas tan violentas, ¿no? Y creo que yo podría decir que justamente una de las cosas necesarias para avanzar hacia una transición energética justa en América Latina es superar este modelo centralizado de energía, ¿no? Primero, o sea, como de, bueno, o sea, desde dónde estamos generando la energía y también, digamos, superar el modelo extractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque este modelo, o sea, esta superación del modelo extractivo nos va a permitir entender qué es lo que estamos haciendo mal ahora en la transición desde esta perspectiva hegemónica, ¿no? Y yo les hablaba como de, bueno, en realidad es que es un proyecto hegemónico institucional y corporativo porque lo que va, digamos, a hacer o lo que muchos expertos, y yo coincido con muchos y muchas de ellos y de ellas, es que en realidad esta transición que se está proponiendo no es una transición, sino más bien una adición de fuentes de energía, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque en realidad no hemos abandonado el consumo de combustibles fósiles, ¿no? O sea, cuando pues uno ve una gráfica de cómo se conforma la matriz energética mundial, pues lo que podemos ver es que porcentualmente, pues no sé, si hace 10 años los combustibles fósiles representaban, no sé, el 89% de la producción de energía a nivel internacional. Y ahora vemos que representan el 82%. Y entonces hay una reducción del 8% y decimos, bueno, entonces estamos desacoplando las economías de los combustibles fósiles. Pero en realidad esto es, digamos, una falacia, porque en realidad esto se debe a que estamos introduciendo a esta matriz energética nuevas tecnologías, que en este caso son las energías renovables, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, de nuestro 100% que antes básicamente era producido por los combustibles fósiles y ahora añadimos estas energías renovables, pues se va a ver una reducción porque ahora también estas energías van a producir la energía, ¿no? Y entonces falazmente podemos creer que en realidad estamos desacoplándonos de los combustibles fósiles cuando en realidad lo único que hicimos fue adicionar,
¿no? Adicional a la quema de combustibles fósiles, ahora estamos adicionando la extracción intensiva y extensiva de minerales críticos. Y esto es súper peligroso porque justo lo que hace es reproducir estos modelos extractivos, ¿no? Es decir, bueno, imagínense que en términos, si lo que queremos ahora resolver es la transición energética se ve como una solución al problema climático y ambiental, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es, pues, agravar este problema ambiental incluso. ¿Por qué? Porque ahora requerimos un montón de minerales y de materiales que antes, hace 10 años, hace 15 años, no los requeríamos y ahora sí los necesitamos porque necesitamos producir paneles solares, centrales hidroeléctricas, aerogeneradores, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esto va a ser muy importante a la hora de considerar cuál es el modelo al que debemos transitar, porque en realidad lo que se hizo y lo que se está haciendo ahora con este modelo hegemónico, pues es justamente ensanchar estos, digamos, estas lógicas extractivas, ¿no? Entonces, yo diría que la primera consideración es justamente superar este modelo extractivista que, digamos, justamente denotar que lo que está haciendo actualmente es como tratar de, en términos técnicos o tecnológicos, cambiar de fuente, ¿no? O sea, reemplazar. Bueno, ahora técnicamente o tecnológicamente vamos a cambiar de los combustibles fósiles a las energías renovables, ¿no? Y eso es, digamos, también un error porque estamos no solo reproduciendo este modelo extractivo, sino que estamos viendo como una solución tecnológica, es decir, no estamos viendo que necesitamos una solución estructural o una solución sistémica que transforme la lógica bajo la cual estamos viviendo en términos económicos, financieros, tecnológicos, sociales, políticos, sino que simplemente estamos viendo la transición como un problema tecnológico, ¿no? Es decir, vamos a reemplazar. Y yo creo que acá, pues justamente esto va a denotar desigualdades sociales, territoriales y ecológicas, ¿no? Entonces, hay que cambiar este enfoque, digamos, de una transición tecnológica a una transición social, una transición política, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas políticas energéticas van a priorizar justamente este cambio de matriz. Sí, pero sin transformar el modelo de consumo de la energía, ¿no? Es decir, no estamos cuestionando, no solamente estamos cuestionando dentro de este modelo la producción de energía o la generación de energía, pero no estamos cuestionando la situación del consumo. Y no me refiero a un consumo individualizado de, bueno, ahora nosotros, cada quien en nuestras casas vamos a dejar de ver la tele tantas horas para dejar de consumir tanta energía eléctrica. No, me refiero a los grandes consumidores internacionales, las grandes empresas transnacionales que justamente son los mayores consumidores de energía y que por lo tanto habrá que ver, bueno, para qué estamos requiriendo tanta cantidad de energía y por lo tanto esto va a transformar también el modelo energético, ¿no? Y esto, bueno, nos lleva a considerar que una transición justa no es solo una transición limpia o verde, ¿no? Sino que es una transición democrática, una transición participativa, una transición equitativa, y esto va a ser también importante porque nos va a permitir incluir a las comunidades o a los actores que están realmente siendo afectados por este modelo hegemónico, ¿no? Entonces, esto, bueno, nos lleva a romper con esta imposición de proyectos de energías renovables a gran escala en territorios que no tienen ni siquiera modelos de consulta ni modelos de consentimiento, ¿no? Entonces, esta transición justa debe respetar estos derechos de las comunidades para poder también involucrarse en la gestión energética, ¿no? O en esta autogestión energética. Hay que democratizar también el acceso y el control de la energía y aquí creo que digamos, los grandes apellidos de esta transición energética es que hay que desmercantilizar, descentralizar y despatriarcalizar a la energía, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que este modelo de transición energética en realidad funcione y también que nos permita garantizar un acceso, pues, asequible, limpio, sustentable a la energía, sobre todo porque, bueno, hay, digamos, por ejemplo, en México, ¿no? Comunidades que ni siquiera tienen acceso a la energía. Entonces, ¿cómo es que estamos hablando de una transición energética si hay sectores o comunidades en México que ni siquiera tienen acceso a este recurso, ¿no? Entonces, esto me parece, digamos, algunas de las como directrices o los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar para poder, digamos, coordinar también políticas, inversiones, marcos regulatorios, etcétera, para que podamos alcanzar no solamente una, digamos, contabilización específica de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que eso se traduzca en realidad en una política de transición que abarque no solamente el espectro energético, sino también otros espectros como el político y el social. Y muchas gracias, maestra. Bueno, concuerdo completamente en que por lo regular siempre los análisis van en la cuestión del diagnóstico y es siempre un poco más, es un ejercicio un poco más complicado el pensar en soluciones y en soluciones que justamente se alejen de este paradigma económico y centrarnos más en uno
de tipo más social y humanitario. De verdad, nosotros pues agradecemos como todo este andamiaje que nos ha dado respecto a sus líneas de investigación, pero creo que además de eso, pues su experiencia como docente, como veíamos en su semblanza, en modalidades presencial y virtual, pues también creo que plantea desafíos metodológicos, pues que sí vale la pena explorar y pues sobre todo, ¿no? En temas tan complejos como los que hemos estado ahorita conversando. Y por eso, pues me gustaría como que empezar a ahondar un poco en esa parte y preguntarle respecto a qué diferencias, ¿no? Ha encontrado como que entre la docencia presencial y la virtual, ¿no? Específicamente con su experiencia en el SUAYET. Sí. Bueno, pues uno siempre también agradece estas preguntas porque también es como un desahogo de lo que uno a veces también pasa en los espacios. Y sin duda ha sido todo pues un reto como acercarse a otro tipo de espacio, sobre todo la distancia, ¿no? O sea, creo que como alumna de la carrera alguna vez, bueno, pues yo lo cursé en modalidad escolarizada y pues yo iba a mis clases. Luego me tocó la pandemia y entonces tuve que transitar a un modelo virtual. Entonces, digamos que como alumna tuve también la oportunidad de estar en ambos modelos de alguna manera. Y siempre es todo un reto, ¿no? O sea, creo que en términos, por ejemplo, pedagógicos, pues la interacción y la dinámica de la clase es súper diferente, ¿no? O sea, en presencial siempre hay una discusión o un intercambio de opiniones, también que tiene que ver con, pues, un entendimiento incluso corporal, ¿no? O sea, de cuando, pues, yo como profesora a veces veo que ya están cansados o que algo no está quedando claro o que necesitan un break, no sé, pues eso, pues, lo puedes notar en términos de, pues, estás viendo a las personas, ¿no? Y creo que en la modalidad virtual, pues la interacción es pues mucho más estructurada, ¿no? O sea, todo depende de una plataforma. En este caso, acá trabajamos con Moodle, entonces pues la comunicación, la interacción, los trabajos, todo se hace absolutamente por la plataforma. Y es más, es un reto aún mayor porque, bueno, no solo es como es a distancia, ¿no? O sea, ni siquiera hay como una necesidad de tener como sesiones sincrónicas, ¿no? Entonces tampoco es como que los veas muy seguido, sino que simplemente están interactuando a través de chats, a través de foros, a través de algunas situaciones en la plataforma y pues las respuestas no suelen ser también inmediatas. Hay digamos, un menor flujo en la discusión en términos de que es más lento, pero también creo que hay... en ambos modelos hay como sus pros y sus contras, ¿no? O sea, como yo creo que en el presencial, bueno, uno puede tener una interacción mucho más fluida, a lo mejor en la distancia es un poco más limitada, pero también creo que los dos tienen como sus ventajas, ¿no? Y creo que en el modelo a distancia, pues también el entorno virtual permite que muchos estudiantes se sientan más cómodos, ¿no? O sea, creo que ellos y ellas también tienen como una comodidad, no solamente, por ejemplo, para participar en los foros, sino también para poder hacer sus tareas, ¿no? O sea, en función de que hay como estrategias didácticas que tiene que ver con que, no sé, van a hacer alguna infografía o van a hacer un mapa mental y entonces esto deja como un poco más también la parte creativa que creo que a ellos también les gusta y les facilita y además trabajan a sus ritmos, que creo que también eso es muy importante porque pues uno les despliega todo el semestre estructurado y ellos se van organizando pues en sus tiempos conforme a sus materias, su trabajo, su vida personal y creo que este término o esta situación de estructurar desde el inicio todo el semestre ayuda bastante a que ellos y nosotros como profesores y profesoras también tengamos un mayor control de lo que estamos viendo, ¿no? Y en el presencial, bueno, de esto también pasa, pero bueno, hay eventualidades que uno tampoco considera como, no sé, los días festivos o que a veces una clase les gustó más y entonces en lugar de que te tardes una clase, te tardas dos o tres porque están discutiendo el mismo tema que les llamó la atención. Entonces, eso también va haciendo que en la modalidad presencial pues el programa vaya fluyendo un poco más de acuerdo también a los gustos y a los intereses de las y los alumnos y alumnas. Pero yo creo que en términos de lo pedagógico, bueno, pues creo que sería eso y lo personal, la verdad es que yo como profesora me siento bastante satisfecha y bastante contenta en los dos. Creo que cuando empecé a dar clases en la distancia, sí fue un reto, porque pues yo no tenía ninguna vinculación o ninguna experiencia previa para poder dar una clase
digamos, en esa modalidad y estaba mucho más familiarizada con el modelo escolarizado presencial, pero ha sido muy, digamos, satisfactorio también estar en esos entornos, aprendiendo también de ellos y de ellas, porque, bueno, la docencia virtual puede generar una sensación a veces de desconexión, porque no tenemos una respuesta inmediata de los estudiantes, pero también hay una satisfacción de ver cómo se desarrollan a través de estos foros y de otros recursos virtuales, ¿no? De ver cómo es que también a través de estas plataformas ellos y ellas también logran sacarle el mayor provecho a sus clases y como profesores también eso nos permite estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O sea, en términos personales, aprender a utilizar las plataformas de forma mucho más eficiente, también aprender a usar otro tipo de estrategias, no solamente Canva o Kahoot, sino como muchas otras plataformas que justamente permiten que ellos también se interesen más en los temas de una forma más didáctica. Eso también, pues, ayuda mucho a nosotros, o por lo menos en lo personal a mí, para mantener también como, mantenerme actualizada en términos docentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería eso. Muchas gracias, maestra. Y bueno, justamente también creo que dentro del aula, pues como docente, considera que quizá uno de los principales desafíos en el aula, pues es como propiciar las condiciones del pensamiento crítico, pues especialmente frente a frente a marcos narrativos como lo que hablábamos, ¿no? Que son dominantes sobre la cuestión del desarrollo y la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo promueve como este pensamiento crítico entre sus estudiantes, pues respecto a este tipo de terminologías? Sí, bueno, yo creo que esto es como muy interesante pensar en cómo uno puede incentivar este tipo de pensamiento, sobre todo con temas hacia el final de la carrera, que porque bueno, estos temas que yo he dado son de optativas. Y creo que acá, pues un poco para incentivar no solo el análisis, sino también la reflexión y sobre todo el cuestionamiento, ¿no? O sea, porque pues no creo que no todo sea como yo darles todo el conocimiento y que ellos y ellas se lo queden, sino también que ellas y ellos puedan reflexionar y cuestionar lo que estamos viendo, ¿no? En función de ver qué es lo que está pasando en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, primero yo creo que el uso de casos reales y, digamos, actuales es muy bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto, pues, permite presentar, digamos, cómo estos conflictos o estas tensiones, estos problemas que estamos abordando, en realidad tienen no solo tienen una explicación teórica, sino que tienen una vinculación con la realidad, ¿no? Es decir, no solamente estamos viendo en términos teóricos que es un conflicto socioambiental, sino que estamos viendo que eso existe en la cotidianidad, ¿no? Y que está afectando a personas y que está, digamos, intoxicando cuerpos y que también están matando defensores y defensoras ambientales y que entonces están desplazando personas, etcétera. Entonces, eso me parece muy importante. Y bueno, estos casos deben de ser justamente, pues, como multifacéticos o de no solamente, por ejemplo, de lo que a veces los profesores tenemos una línea de investigación, sino que también presentar como la amplitud en este caso de conflictos sirve mucho, ¿no? Y algo que yo también he implementado y que me gusta mucho hacer es acercarlos a su realidad inmediata, ¿no? O sea, porque bueno, a veces podemos ver que existen conflictos en América Latina y a veces como internacionalistas decimos, bueno, vamos a analizar Chile o Bolivia o Colombia, pero también conocer lo que pasa incluso en donde vivimos es importante. Entonces, algo que también me gusta hacer es aterrizarlos en su realidad inmediata o cotidiana, que es en este caso la mayoría de ellos, pues la Ciudad de México, ¿no? O sea, como cuáles son esos problemas que en la Ciudad de México existen, porque sí, a pesar de ser una ciudad, también tenemos problemas socioambientales y también tenemos conflictos socioambientales con unas caracterizaciones particulares de un contexto urbano, pero eso también sirve mucho justamente para que ellos y ellas entiendan que lo que vemos en la teoría se materializa en la práctica y en su cotidianidad, que incluso ellas y ellos están siendo afectados por eso, ¿no? Entonces, eso me sirve bastante también. Algunas situaciones como más didácticas en función de hacer actividades, como por ejemplo hay algunas actividades que me gusta mucho hacer que son como cartografías corporales, ¿no? Es decir, como bueno, todo esto que estamos viendo en la teoría también tiene una correlación en términos, digamos, corporales de ver que estas afectaciones, no sé, la contaminación, la deforestación, la crisis del transporte, etcétera, como los problemas que podemos ver, tienen también una vinculación emocional y corporal, ¿no? Entonces, en las personas, en nosotros, en nosotras y en las personas que están siendo afectadas, entonces creo que también está
parte emocional, que también tiene una explicación teórica y que eso también es algo que me gusta mucho abordar, que también ha quedado a veces fuera de las discusiones y las explicaciones académicas, también es importante de analizar para tener una perspectiva mucho más amplia y completa y crítica, ¿no? Entonces, eso y por último también a veces utilizar herramientas como pues un poco más fuera de la teoría que tiene que ver con recursos como películas, ¿no? A veces vincular con cosas que ellas y ellos han visto, películas de Disney o películas que pueden encontrar como en distintas plataformas, también me parece muy interesante de ver, bueno, ¿y qué tiene que ver, no sé, el Lorax con la crisis ambiental, ¿no? Y entonces eso también a veces hace que ellas y ellos puedan empezar a enlazar o a tejer este pensamiento complejo, este pensamiento crítico, que justo yo decía como complejo y complicado no es lo mismo, entonces este pensamiento complejo que ellos y ellas desarrollan en el curso, pues me parece muy importante y que puedan echar mano de distintas herramientas que no solo tienen que ver con textos o con lecturas, sino con otros recursos que a ellos y a ellas les ayudan para aterrizar estos problemas de forma concreta. Bueno, ya casi entraríamos como que a esta primera, a finalizar como esta primera parte de la entrevista. Y yo quisiera como culminar un poco mi participación y preguntándole y haciendo un poco de énfasis en esto que nos dijo de los estudios de caso. O sea, hemos hablado de que pues obviamente la formación investigativa pues también forma parte, ¿no? De de nuestra capacitación, de nuestra formación académica. Entonces, ¿de qué manera, pues, como que integra, pues, el análisis de estudios de caso en sus cursos? Y pues también hablarnos quizá un poco como que de las fuentes primarias, ¿no? Esos clásicos. Sí, pues justo, la realidad es que también yo creo que la parte de investigación también es muy importante. Y a mí me gusta en mis clases incorporar como distintas fuentes, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, los textos hechos por especialistas, investigadores, investigadoras de distintas regiones o de distintos países, enfocados en los temas de las asignaturas, son muy relevantes, pero también creo que aprender a revisar, por ejemplo, informes es muy importante, ¿no? O sea, como meterte a la página del Banco Mundial o del Fondo Interamericano, digo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL, no sé, o sea, como muchos de estas bases de datos de la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? O sea, como ver estos datos, en mi caso, que tiene que ver con temas ambientales y climáticos, pues a veces no estamos familiarizados y familiarizadas con eso, ¿no? Y entonces cuando entramos a ver justamente un texto, una cifra y vemos una gráfica, es como de, híjole, no sé cómo hacer eso. Y es algo que yo aprendí. Yo aprendí justamente cuando a mí me tocó ser estudiante, cuando me tocó ser becaria de investigación, ahora que me toca ser docente, cuando me tocó ser alumna de maestría, y es algo que intento transmitirles, ¿no? Que no le tengan miedo justamente a investigar, ¿no? O sea, como para aprender a investigar, pues hay que meterse, hay que buscar, hay que empezar a indagar en distintas bases de datos y entonces también como que empezar a desarrollar esa habilidad de investigación. Entonces, a mí me gusta mucho incentivar eso y presentarles textos en clase que tienen que ver con informes desde estos organismos. También tienen que ver con informes que realizan, por ejemplo, algunas ONGs. Pero en estos casos de estudio también me gusta presentarles testimonios, ¿no? O sea, testimonios, entrevistas de gente que está, digamos, contando, narrando estas situaciones y también que elabora textos, ¿no? O sea, hay muchos libros, hay muchos informes, hay muchos artículos que están hechos por personas, defensores de ambientales, mujeres, hombres, comunidades en resistencia y que también es importante, ¿no? Porque la producción del conocimiento no solamente la hacemos los investigadores en las universidades o los investigadores en las universidades, sino también las personas que están siendo afectadas por X problema o X situación en América Latina o en cualquier parte del mundo. Y eso me parece súper relevante porque es darles voz a las personas que están, digamos, viviendo eso, ¿no? Porque a veces, bueno, pues en la academia estamos hablando de las resistencias en Argentina, en Bolivia, en Chile, y muy pocas veces tenemos la oportunidad en realidad de presenciar esas resistencias y yo creo que presenciarlas, vivirlas, conocerlas es muy fuerte, ¿no? También, pero creo que conocerlo desde ese lado también ayuda mucho
a tener una sensibilización, ¿no? O sea, ellos y ellas como estudiantes no solamente están ahí para adquirir conocimiento, sino también porque van a salir a ejercer profesionalmente y tienen que ser personas también sensibles ante los problemas que estamos abordando para que cuando les toque resolverlos o proponer alguna situación que pueda hacerle frente al problema, tengan una perspectiva amplia y no solamente, digamos, una parte del problema, ¿no? Entonces yo creo que el uso de distintas fuentes es muy importante para que los estudiantes aprendan a investigar, aprendan a buscar datos, también, pero también para hacerlos, digamos, personas sensibles a los problemas, que estén comprometidos con lo que están investigando, con lo que están intentando resolver, y eso me parece muy relevante. Entonces, bueno, pues yo intento un poco incentivar como esa parte de distintas fuentes y pues yo creo que eso siempre ayuda bastante. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido pues en esta primera parte de la entrevista. Para mí ha sido pues algo pues muy cómodo, muy placentero y pues bueno, de esta forma como que finalizaríamos esta primera parte y pues le daría palabra a mi compañera Dive, que ella como que lleva esta segunda sección, donde pues ahorita ya he estado viendo que han llegado algunas preguntas de la transmisión respecto a un poquito a lo que hemos estado platicando. Entonces, como que nos regresaríamos un poco por ahí y pues ella ya entraría como que leyendo en esta parte y pues obviamente que nos veríamos para la despedida, Maris. Pero muchas, muchas gracias. Muchas gracias también a ti. Buenas tardes, maestra. Un gusto estar con usted en esta segunda sección, que como ya lo comentó mi compañera Abril, va a ser como más las personales, más ya nos salimos ya del ámbito académico. Bueno, sí vamos a seguir hablando del académico, pero ya va a ser como más chismecito. Y bueno, un segundo. Mm, Listo. Bueno, y en esta segunda sección de esta entrevista, me gustaría empezar preguntándole eh, ¿cómo ha evolucionado su carrera desde que egresó como licenciada hasta su actual rol como docente e investigadora? Híjole, es una muy buena pregunta porque pues creo que también muy pocas veces reflexionamos, o bueno, yo no me he tomado mucho tiempo para reflexionar estos temas desde que salí hasta ahora y pues en términos de años ni siquiera es que sean tantos, ¿no? Son 4 años y en estos 4 años creo que también han sido pues muy interesantes con sus altas, con sus bajas, con cuestionamientos, con dudas, pero sin duda creo que algo que ha marcado, digamos, esta como trayectoria es la decisión de que esto es mi proyecto de vida y mi proyecto profesional, ¿no? Y creo que cuando uno encuentra como su vocación y su pasión profesional, personal, académica, es muy bonito, ¿no? O sea, creo que esta parte de la docencia y la investigación no solamente es un trabajo, sino que también es una decisión que ha complementado muy bien también mi vida personal. Entonces, pues ha sido difícil en función como de pues los trayectos, ¿no? O sea, como egresar de la licenciatura, terminar la tesis, titularme, y luego ingresar a la maestría, hacer otra tesis, titularme otra vez. Entonces ha sido como todo un proceso que también ha sido eh, muy, o sea, como he aprendido mucho y también he estado acompañada de muchas personas profesionalmente y personalmente que me han enseñado mucho. Y creo que ha sido un camino pues muy bonito, que he disfrutado bastante, que también me ha costado, pero que sin duda ha sido muy satisfactorio en muchos sentidos, ¿no? Entonces creo que en este camino he encontrado personas de las cuales he aprendido muchísimo y que han estado guiando también mi trayectoria y han marcado incluso la perspectiva desde la cual yo veo las cosas en mi vida académica y también cómo es que analizo los problemas que, pues, digamos, las líneas de investigación que estoy manejando. Y la verdad es que ha sido muy bonito, ¿no? O sea, creo que estudiar relaciones internacionales en este caso es algo que a veces cuando entramos pues no estamos muy seguras o cuando yo le pregunto a mis estudiantes tienen la misma
respuesta que yo tenía, como no sé por qué entré aquí a veces, y es como, pues sí, ¿no? Entramos con muchas dudas y creo que pues a nuestros 18 años escoger lo que vas a hacer durante los próximos 20 30 años de tu vida es una decisión muy difícil, pero es algo de lo que no me arrepiento, o sea, es algo de lo que estoy muy feliz de haber decidido, que también estoy feliz de haber decidido dedicarme a la investigación y a la docencia. Entonces, pues yo creo que esas serán como las características que han marcado como este trayecto. Muchas gracias por compartirnos, pues, justo cómo marcó, estuvo marcado su proceso de pasar de egresada a profesora y académica e investigadora. Y bueno, justamente en la transmisión en vivo, la doctora Ana Laura Aparicio nos preguntó cuál fue el proceso con el que ha definido sus líneas de investigación. Híjole, pues yo creo que ha sido como una transición que, bueno, no es que haya sido muy diferente, pero cuando yo era estudiante, pues empezaba a tomar optativas, como mundialización, perspectiva de género, medio ambiente, y justo desde, pues, el momento en el que yo decidí hacer la tesis sobre, en ese entonces, sobre militarización en América Latina y como la hegemonía estadounidense. Ahora, mis temas vinculados con cambio climático, transición energética, medio ambiente, conflictos socioambientales, pues justo esa transición entre un tema y otro de, vaya, el primer tema que abordé me gustaba mucho y todo derivó justo de reconocer como todas estas situaciones de violencia, de relaciones de poder, de situaciones que a mí cuando yo leía decía como es que esto está mal, o sea, como por qué existe eso en el mundo y hay que encontrar una explicación y hay que hacer algo respecto a esto, pues fue delimitando como las líneas, ¿no? Pero sin duda lo que marcó como mis líneas de investigación ahora o esa transición entre lo que yo empecé trabajando y lo que ahora me apasiona también investigar, tiene que ver con los espacios en los cuales yo he estado. Y yo puedo decir que el espacio que más me ha marcado para poder abordar este tema es un proyecto de investigación que dirige el doctor John Sachs Fernández, donde yo entré como pues a mi servicio social y después me quedé como asistente de investigación y sin duda la perspectiva del doctor John de hablar sobre el colapso climático y como toda esta situación y la perspectiva también tan humana, tan académica, tan comprometida que él tiene y de ver cómo es que el mundo se interrelaciona y él tiene la capacidad impresionante de relacionar todos los problemas del mundo. Yo decía como, wow, es que esto es algo que debe de hablarse, que además es muy actual, o sea, el problema ambiental y climático es algo que sin duda atraviesa todos los demás problemas y que si no atendemos ahora, pues ni siquiera va a haber un mundo que podamos analizar. Eso fue lo que marcó sin duda como las líneas de investigación que ahora yo estoy desarrollando y que pues le agradezco muchísimo al espacio, a las personas que en ese momento compartieron conmigo ese proyecto y por supuesto al doctor John Sachs. Pues en una pregunta como ya específicamente hablando de estas personas que te impulsaron en tu camino académico, ¿qué eventos o personas consideras que han marcado tu camino académico o influido en su visión crítica del mundo? Pues yo creo que Pero son, ya más profundamente. sí, yo creo que son pues varias, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, yo les hablé ahorita del doctor John Sachs y sin duda no solamente es un profesor reconocido, un profesor brillante, sino es una persona con una calidad humana, con una empatía impresionante que sin duda trabajar con él es un apapacho, ¿no? O sea, como no solamente es aprender, sino, o sea, yo con él aprendí todo lo que sé investigar, lo aprendí por el doctor me enseñó. Y le agradezco infinitamente todas las herramientas de investigación que pudo adquirir, pero también la calidez humana que se necesita para hacer investigaciones empáticas, sensibles, que no solamente tengan que ver con un reconocimiento personal de, ay, pues yo quiero hacer esto porque quiero ganarme un premio o quiero publicar, ¿no? Sino también porque en realidad estamos comprometidos con lo que estamos investigando y sin duda el doctor es alguien que me ha marcado mucho. También la doctora Aleida Samar, que ya no es de la UNAM, y es de la UAM Xochimilco, y es una persona que conocí hace no mucho, pero que también ha sido muy importante para mí, porque bueno, ella es la experta para mí en transición energética, y tuve la oportunidad de aprender muchísimo de ella durante la maestría, y a ella le debo muchas cosas académicas, pero también personales.
en cuanto a muchos consejos para poder seguir, permanecer y avanzar en este camino que es la investigación y la docencia. Y ella también, además de enseñarme muchas cosas de investigación, me ha enseñado a disfrutar también este espacio, ¿no? O sea, como a veces es un espacio muy caótico, es un espacio muy competitivo, es un espacio que tiene muchas presiones, es también un trabajo que implica un proyecto muy largo o digamos, de largo plazo. Y ella me ha ayudado mucho a disfrutar como este proceso, ¿no? O sea, disfrutarlo también y aprender que esto pues tiene que darme también satisfacciones personales. Entonces creo que sería otra de las personas. Hay una investigadora en Argentina que se llama Melissa Argento, que ella, bueno, tuvo la oportunidad de recibirme cuando hice una estancia de investigación allá y también ella ha sido una persona muy importante académica y personalmente que me ha enseñado justamente como esta vinculación, ¿no? Cuando hacemos redes, pensamos que hacemos redes solamente académicas, pero no, también hacemos redes personales y creo que la contención porque cuando abordamos estos temas, cualquier tema, ¿no? En términos sociales, es muy fuerte. O sea, darte cuenta de todo lo que pasa, darte cuenta de todas las violencias, de todas las injusticias que existen, es muy fuerte, ¿no? Y creo que también la parte de la contención emocional que uno tiene que tener con sus redes de apoyo cuando abordamos estos temas es muy importante y ella sin duda ha sido una red de contención muy, muy importante académica y personalmente. Y pues creo que ellas, pues yo podría decir como tres grandes personas que han marcado mi trayectoria profesional y personal, vinculada como en términos de un proyecto de vida, han sido ellos, pero sin duda hay muchas personas cercanas en términos de amigos, colegas que han trabajado estos temas. También yo reconozco mucho a la profesora Maritza, que ella también ha sido una gran, digamos, investigadora en la facultad, una gran amiga, de la cual he tenido la oportunidad de aprender muchísimo, que es una mujer muy brillante, que yo admiro un montón. Profesores también que dan clases en la facultad y que también ya han tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, como el profesor César Chimal, que también ha sido una persona de la cual he aprendido mucho en términos no solo docentes, que creo que es una persona que constantemente me hace cuestionar sobre qué es lo que uno necesita aprender en cada semestre para que sus clases no se vuelvan monótonas o no se vuelvan aburridas. Y creo que son personas que también me han enseñado muchísimo. Entonces, bueno, la lista podría seguir, es larguísima, pero creo que son como las personas que han marcado sin duda como esta trayectoria personal y profesional. Pues muchas gracias por compartirnos pues a sus personas que le han ayudado como a fortalecer esa trayectoria académica que me parece que son muy importantes, ¿no? Creo que se nos olvidan a veces justamente esas personas que no solamente en el ámbito académico e investigativo y como pues profesor alumno han formado parte de nuestra vida y que pues gracias a ellos también somos quien somos, ¿no? En todos los ámbitos, inclusive en el personal, ¿no? Entonces, pues gracias por compartirnos estas personas especiales para usted. Y bueno, hace rato, bueno, ahorita mencionó sobre este como impacto emocional que estos temas tan críticos que usted toca y que usted ha investigado pueden llegar a, pues a pasar, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea, para usted, ¿qué significa ser una académica mujer trabajando temas como el ecofeminismo y los conflictos socioambientales? Justamente también como de este ámbito, ¿no? De lo sentimental y de lo emocional y de lo fuerte que pueden ser algunos temas. Pues yo creo que sin duda ser mujer en la academia es todo un reto, ¿no? O sea, creo que durante los últimos años los contextos han cambiado o se han transformado y entre muchas mujeres y muchos compañeros hemos tratado de transformar los espacios académicos, no solamente los espacios docentes, sino también los espacios universitarios, digamos, en general. Eh, pero yo creo que ser mujer académica y profesora, y investigadora y también alumna y ser mujer en la academia es muy complicado, ¿no? O sea, creo que las violencias que pueden atravesar esos espacios son muy fuertes y creo que hemos tratado de transformar esos espacios, ¿no? Hacer espacios más sensibles, hacer espacios más respetuosos, más dignos, también menos violentos y creo que eso ha sido un reto muy profundo para mí, o sea, creo que ser mujer es todo un reto para poder estar en esos espacios, este, pero también creo que ha sido bonito avanzar
de la mano de compañeras a las cuales yo he aprendido mucho y yo les decía de Maritza y les decía de algunas otras profesoras, pero en realidad en el Centro de Relaciones Internacionales yo admiro a todas las profesoras y a todas las investigadoras que están ahí. Que conozco, que tengo la oportunidad de conocer, de trabajar con ellas, de aprender de ellas. Y creo que esa red de mujeres que hemos también como hecho es muy bonita, ¿no? O sea, creo que el apoyo también entre colegas es muy importante porque ya no estamos compitiendo entre nosotras y entre nosotros, sino que también estamos creando espacios de los cuales podamos avanzar juntos y juntas. Y vinculándolo con la parte emocional, pues justo como una anécdota, pues yo cuando empecé a hacer mi tema de la maestría, pues yo quería hablar sobre pues esta parte emocional, ¿no? O sea, de bueno, pues es que al final, pues la transición energética no solo tiene una parte material, sino también emocional, ¿no? Y pues mucha gente me decía que no, o sea, como pues que la parte emocional no se estudia, que en ciencias sociales como que pues de dónde y que era una situación muy criticada, ¿no? Sobre todo porque yo trabajaba o trabajo un concepto muy particular que son zonas de sacrificio corpoterritoriales, ¿no? Y entonces cuando yo proponía el tema, pues a nadie le quedaba muy claro de pues, qué es lo que iba a hacer, ¿no? O sea, como de qué es lo que está proponiendo. Y vuelvo, ¿no? Aquí el doctor siempre fue mi más grande, pues como profesor y él siempre creyó en mí, ¿no? Y me dijo como tú hazlo, yo creo en tu investigación, tú haz lo que consideres pertinente. Y empecé a investigar sobre cómo sustentar académicamente la parte emocional. Y sí hay como toda una línea sobre digamos, la construcción social de las emociones que trabajan en el Instituto de Investigaciones Sociales, una investigadora que se llama Liche Poma, que ella, pues, de ahí aprendí muchísimo sobre cómo poder argumentar sobre cómo las emociones tienen un impacto en lo que estamos estudiando socialmente y cómo se construyen incluso en términos sociales, ¿no? Entonces creo que una de las situaciones que más me gusta es justo poder transmitir esto que yo he aprendido de cómo podemos integrar estos análisis y estas, digamos, como perspectiva emocional y corporal a las investigaciones, ¿no? Y que eso no tiene que ver simplemente con una parte subjetiva de, ay, bueno, es que yo me siento muy triste porque hay un conflicto socioambiental, sino hay toda una metodología que permite entender estas conflictividades desde la parte emocional, ¿no? Y eso me lleva justamente como a hablar de la parte de cómo trabajar estos temas, pues desde esta sensibilidad, ¿no? O sea, como no voy a decir que por ser mujer, porque eso será caer en un esencialismo que aquí no reproducimos desde los ecofeminismos, pero sí me parece que es muy importante que yo, desde mi perspectiva de investigación, incluir esta perspectiva emocional dentro de los conflictos socioambientales y dentro de los ecofeminismos, pues va a denotar una perspectiva. Sí, mucho más cruda, mucho más violenta y es muy fuerte a veces darte cuenta de todas las afectaciones que existen corporales y emocionales y de la salud, pero que también eso me ha ayudado mucho a entender hacia dónde dirigir la atención para poder transformar lo que está mal, en este caso de la transición energética, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso será como lo importante y que pues justo darle pie y abrir estos espacios para discutir temas y perspectivas nuevas que tienen que ver con las escalas, es decir, la escala corporal y la dimensión de análisis emocional en relaciones internacionales específicamente como algo que no se ha estudiado o que muy poco se ha estudiado y que hay que aperturar esos temas desde estas perspectivas. Sí, claro, creo que esto, bueno, la verdad me parece muy sorprendente e interesante, más que nada, bueno, los dos, pero interesante igual, esto que menciona de que hay toda una metodología para también ver las emociones, ¿no? Porque creo que en relaciones internacionales y en ciencias sociales en general, siempre nos ponen como que es que tú tienes que ser muy objetivo y tienes que separarte de cualquier pues sí, ¿no? O sea, juicio, sentimiento que puedas tener con el tema, porque pues no, eso como que daña tu crítica, ¿no? Entonces me parece súper interesante que hay ese tipo de metodología donde sí toman en cuenta todo este conglomerado de emociones y sentimientos que estos casos críticos como los ecofeminismos pueden desarrollar, ¿no? Y bueno, a la par de justamente esta última parte, ¿cuál de sus publicaciones ha significado un mayor reto intelectual o emocional y por qué? Eh, bueno, di yo justo las publicaciones, bueno, la verdad es que creo que uno de los mayores retos es la tesis, ¿no? O sea, yo creo que esa tesis es, digamos, una situación, la tesis de la maestría fue un proyecto de transiciones, transiciones emocionales, transiciones corporales, transiciones intelectuales
muy amplia y que justo esa tesis me permitió publicar o me ha permitido publicar algunos artículos que tienen que ver con esos temas y sin duda, digamos, la tesis sí, pero los artículos sobre zonas de sacrificio corpoterritoriales en América Latina han sido todo un reto, ¿no? O sea, porque primero, pues justificar, ¿no? O sea, justificar académicamente por qué hablar de zonas de sacrificio corpoterritoriales en la transición energética ha sido todo un reto intelectual a la hora justo de empezar a cruzar como a veces lo que uno tiene en la mente, pues materializarlo en palabras y en un texto y aparte ser clara y concisa para que quien lo lea pueda entender lo que yo estoy tratando de transmitir. Ha sido todo un reto, pero sin duda tener ya una categoría desarrollada, concisa, clara de qué son las zonas de sacrificio corpoterritoriales para que quede claro que hay una dimensión territorial y una dimensión corporal, ha sido, digamos, lo más pues sí, el mayor reto emocional también, porque eso implica denunciar muchas de las situaciones que están mal y que se siguen reproduciendo, y eso ha implicado leer una cantidad de testimonios y de textos y de libros y de informes incluso que denotan justo estas afectaciones y que es muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que sin duda como investigadora, esa parte empática y de la sensibilidad emocional ha marcado mucho como toda mi trayectoria porque leer eso es muy fuerte para mí, es muy impactante y eso no significa que me va, o sea, que me paralizo o que eso signifique que incluso lo asumo como mío porque eso en términos de apropiación eso no, pero sí es una situación que hace cuestionar incluso dónde estamos, ¿no? O sea, como dónde estoy yo parada, quién soy, una mujer universitaria que reside en la Ciudad de México en un contexto urbano atravesada por conflictos o por problemas muy particulares también me ha hecho repensar, pues eso, quién soy, ¿no? O sea, quién soy como persona en este mundo y qué es lo que me atraviesa y qué es lo que puedo hacer. Entonces, creo que eso ha sido uno de los mayores retos, como entender esta categoría de zonas de sacrificio corpoterritoriales, hablar y escribir sobre eso para que otras personas puedan entender también esta complejidad del tema y asumir o detectar, identificar mi realidad. No solo como investigadora, sino también como persona que habita un mundo que en este momento está siendo precarizado, intoxicado, contaminado y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Creo que ha sido todo un reto. Muchas gracias, maestra. Y bueno, ahorita mencionó pues todo esto de todo lo que se tiene que leer al investigar, pero también siento que es importante y no sé hasta cierto punto cuántos otros herramientas haya en sus temas de investigación, pero podría compartir algún libro audiovisual, o sea, ya sea como documentales, series, película que le haya impactado o que considere que en estos temas puede ser pues interesante pues ver este material. Sí, bueno, sin duda creo que siempre, a veces como investigadores, pues es muy complicado cuando uno ve una serie o una película y inmediatamente lo relaciona con sus temas, ¿no? Y empieza a analizar y empieza a decir como de, es que esto se puede analizar desde lo que estamos viendo y a veces es muy cansado, pero también es muy divertido. Entonces, académicamente creo que de lo más clásico, los libros, hay un libro que a mí me impactó mucho que se llama Inflamables, el estudio del sufrimiento ambiental, que escribió Javier Aullero, que bueno, este libro es como muy específico sobre los temas que trabajo, es sobre una región en Argentina que se vio afectada por la fracturación hidráulica y las, digamos, distintas actividades que han contaminado muchos espacios en Argentina, pero tiene testimonios de gente que habita esos lugares, ¿no? Y había un testimonio justo de una, pues una familia que en realidad pues vivió muchos años en esa región pero luego pues se instala una petrolera y entonces pues ellos no se pueden trasladar a otro lugar porque pues no tienen los recursos para poder pues trasladar su residencia y entonces pues se quedan ahí y empiezan a tener o sea, afectaciones a la salud derivadas de las actividades de esta empresa petrolera, ¿no? Y entonces bueno pues ella tiene hijos, tiene dos hijos y entonces pues cuenta justamente como que pues ella no, o sea, no solo tiene afectaciones a la salud de ella, y su esposo, sino también sus hijos, ¿no? Desde el momento en el que ella está embarazada, pues empieza también a tener estas afectaciones por pues la cantidad de toxinas y de situaciones a las que se ven expuestos en estos lugares, y pues que ahora también sus hijos tenían como sufrimientos, algunos
enfermedades por esta situación y que además pues las medicinas que requerían pues el gobierno no se los proporcionaba y entonces pues era como una situación que pues va combinando distintas violencias, ¿no? De clase, de raza, de género, etcétera, etcétera. Y ha sido un libro muy fuerte que yo les recomendaría que leyeran, sobre todo porque pues no solo tiene una parte de investigación académica, sino también de testimonios y de fuentes primarias. Y yo creo que es un libro pues que marca mucho y que puede evidenciar pues muchas de las cosas que analizamos, ¿no? De las series a mí me gusta mucho el Lorax, creo que de las películas, a mí me gusta mucho el Lorax, creo que es una película animada muy buena que justamente habla, pues, como de este consumismo capitalista, de cómo se crean las mercancías, de, o sea, de cómo vamos creando incluso esta necesidad de comprar algo que no necesariamente estamos necesitando, sino que simplemente hay como una presión en términos del marketing, de las situaciones que se van generando y que eso se traduce en situaciones muy contundentes, no se las voy a spoilear por quien quiera ver el Lorax, pero pues que justo tiene afectaciones ambientales y que también pone en cuestionamiento como cuáles son esas formas de valorización pues de la naturaleza, ¿no? Y una serie, así como una de cada una, una serie que a mí me gusta mucho es El cuento de la criada, ¿no? Que tiene una parte como más tal vez social que ambiental, pero justo como su argumento deviene de pues un mundo que ya está sumamente intoxicado, sumamente contaminado, que ha derivado a condiciones sociales muy concretas, que es pues la infertilidad en ciertas mujeres, y eso termina por reproducir un esquema pues justo como de organización social y política muy particular, y que termina justamente por no solamente pues reproducir ciertas violencias, sino de género en particular, pues la situación de cómo se ve al cuerpo de las mujeres como un objeto sexual y un objeto de reproducción para poder tener, digamos, reproducir a través de la gestación, ¿no? Entonces tampoco se las voy a spoilear para que la vean, pero pues justo esta serie en particular me gusta mucho porque pues también algo que he intentado es cruzar el tema del medio ambiente con el tema del género, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante a la hora de analizar estos problemas, de ver cuáles son las dimensiones y creo que esta serie es muy buena a la hora de denotar como distintas formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues serían como las tres recomendaciones que yo les haría para que lean y vean en sus tiempos libres que no tienen tareas. Muchas gracias. Y bueno, me preguntan que si puedes repetir por favor el nombre del libro porque no alcanzamos a anotarlo Sí, para igual tenerlo ahí en nuestra bibliografía. se llama Inflamable, Estudio del Sufrimiento Ambiental y lo escribió Javier Aullero. Ok, muchas gracias, maestra. Y bueno, ya como saliendo de un poco de este tema, pues de la investigación y todos estos sentimientos. Bueno, sí vamos a hablar todavía un poquito de esto, pero ahora me pregunto, ¿cómo logra equilibrar su compromiso académico con su bienestar personal, especialmente en momentos pues, de buena carga de trabajo? Sí, yo creo que algo pues muy importante es saber dividir o como equilibrar, bueno, sí, dividir nuestro tiempo, ¿no? Y creo que algo que he aprendido durante todos estos años es que, pues, una parte de mi vida es mi trabajo, pero es eso, ¿no? Una parte de mi vida al que, pues, sí le dedico, pues, buena cantidad de tiempo por no solo las clases, sino, pues, revisar trabajos, escribir, etcétera, ¿no? Pero darme cuenta que es una partecita y que también tengo que atender a otras cosas de mi vida también me ha ayudado mucho como para poder equilibrarlo. Y pues aquí lo que creo que siempre es muy importante es hacer ejercicio, ¿no? O sea, alguna actividad física, la que sea que les guste. Yo creo que eso ayuda mucho siempre a estar como más tranquilo, como despejar incluso tu mente de lo que estás haciendo. Entonces yo creo que una recomendación que siempre les voy a hacer es que hagan cualquier tipo de actividad física, caminar, correr, nadar, ir al gimnasio, lo que sea. Entonces, yo creo que eso siempre es muy importante. Yo encontré en los pilates, yo hago pilates, un momento de tranquilidad y de desestresarme por lo menos una hora cuando voy a las clases y también pues, de conocer otras personas, ¿no? Creo que eso también es muy importante, conocer personas y entablar amistades en esos espacios fuera de la academia, ¿no? Porque a veces, pues, como investigadores, pues, nuestro círculo o como profesores, nuestro círculo de amistad incluso son otros profesores y otros investigadores, ¿no? Y entonces cuando uno sale a tomarse un café con esas personas, termina hablando de la academia, aunque ya no estés trabajando, ¿no? Y entonces yo creo que eso también a veces es muy pesado.
es muy bonito compartir esas amistades con, digamos, personas que tienen incluso una vinculación con el trabajo, porque pues entienden la carga, entienden el estrés, entienden las presiones y también es una forma de desahogarse, pero también tener como vida fuera de es muy importante, ¿no? Y creo que mi familia también ha sido muy importante a la hora de, pues, entender que todo tiene que estar en un equilibrio y mi compañero, ¿no? O sea, creo que mi familia y mi compañero han sido muy importantes a la hora de que yo pueda entender que necesito desestresarme en otros lados y que me han ayudado a equilibrar mucho pues, mi vida profesional con mi vida personal, perdón, y que justamente pues eso hace que uno disfrute más su trabajo porque pues no todo el tiempo está ahí y pues ustedes sabrán que en la academia pues los horarios son mucho más flexibles que en un horario pues a lo mejor de oficina y entonces eso también pues ayuda mucho a mantener tiempos mucho más sanos y que podamos como distribuir el día en distintas actividades que puedan pues desestresarnos y que puedan también pues tener espacios recreativos que se salgan del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí. Muchas gracias, maestra. Y bueno, en la línea más de profesora, ¿hay alguna experiencia con estudiantes que haya sido especialmente significativa para usted como docente? Pues yo creo que todas son significativas. Yo creo que de todos los semestres pues yo salgo aprendiendo muchísimo. Pero creo que sin duda mi primer grupo va a ser muy especial, ¿no? O sea, cuando pues una llega a dar clase, pues siempre es como esa primera vez de pues siendo docente, porque bueno, yo fui adjunta 2 años, creo, 2 años, durante 2 años hacia el final de la carrera y cuando estaba en el proceso de titularme, yo fui adjunta 2 años con distintos profesores, y pues era muy bonito, ¿no? O sea, pues muy bonito, pero pues uno no está a cargo del grupo, ¿no? Y al final la responsabilidad pues no era mía, sino de los profesores con los que trabajaba y pues ya más bien servía como ese enlace entre el profesor y el alumno y como a resolver ciertos problemas y a veces daba una que otra clase y era pues divertido, ¿no? Pero cuando ya entras a ser pues tú la encargada y a ser la docente, es muy distinto, ¿no? O sea, los nervios, pues también como que no sabes muy bien, a lo mejor en la primera vez, pues cuando estructuras el curso hay muchas cosas que pueden mejorar, y sin duda mi primer grupo fue muy bonito porque además fue un tema, pues fue un análisis de coyuntura sobre conflictos socioambientales en América Latina. Entonces fue un tema con el que me sentí muy cómoda, que además fue un programa que yo tuve la oportunidad de hacer desde cero. Entonces lo hice considerando lo que yo como estudiante me gustaría aprender, pero también considerando mi papel en este caso de docente. Y eran personas muy bonitas, o sea, las personas que tomaron el curso fueron personas muy receptivas, muy participativas, muy reflexivas, muy críticas. Y de ahí aprendí muchísimo de ellos y de ellas, junto con también las profesoras que que me pudieron acompañar como adjuntas en ese momento, también aprendí muchísimo de ellas. Y fue un espacio muy bonito, o sea, como que construimos un espacio muy respetuoso, pero también pues de compartir muchas cosas y creo que eso, la verdad es que lo recordaré siempre como con mucho cariño. Muchas gracias, profesora. Y creo que es muy importante esto que menciona de pues de cómo transitó usted de ser estudiante y adjunta a docente, ¿no? A tener un grupo. Y qué bueno que esa primera experiencia haya sido buena y haya tenido un buen grupo. También es muy importante eso, ¿no? También como esto de los estudiantes, de ser participativo, es así. Pues muchas gracias por contestar esta pregunta. Ya estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de irnos, quería preguntarle, y justamente con esto que estábamos mencionando, ¿qué recomendaciones le daría a estudiantes que les interesan estos tipos de temas? Sí, pues yo creo que es una pregunta muy buena, que muy pocas veces nos hacemos estas preguntas que están planteando aquí como profesores y como investigadores. Pero bueno, yo creo que una de las primeras situaciones que yo les podría dar es pues que tengan como la oportunidad o sea, de acercarse al tema desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, porque a veces, bueno, pues yo les puedo dar una perspectiva de cómo yo comprendo el tema, pero creo que siempre es importante tener distintas como perspectivas del tema para que cada quien pueda decidir como qué es con qué perspectiva se siente más cómodo, ¿no? Y yo creo que eso siempre es muy importante y sentirse cómodo con el tema de investigación que estamos desarrollando para lo que sea, ¿no? O sea, para una publicación, para una tesis, para un proyecto de vida, o sea, como lo que sea. Este,
también creo que no solamente de distintas perspectivas, sino también acercarse a personas que estén especializadas en eso, ¿no? Y que creo que también investigar quienes están trabajando esos temas son muy importantes y salirse también incluso de, bueno, en este caso de la universidad, ¿no? En la universidad tenemos muy buenos investigadores, investigadoras, no solo en la facultad, sino en los otros institutos de investigación, en otras facultades y en otros centros, pero también, digamos, ampliar esas redes hacia otros pues sí, como otros profesores, investigadores que estén en otras universidades, también es importante para ampliar pues las redes y la perspectiva, ¿no? Entonces yo les diría que buscaran como justo personas especializadas en eso, obviamente primero acá en la facultad y después que también pudieran conectarlo, vincularlo con algunas otras fuera de. También que pudieran utilizar como distintas fuentes, ¿no? Un poco lo que preguntaban anterior de, bueno, cuáles fuentes incluir y creo que no quedarse solo con los textos especializados o académicos, sino también entrarle como a la revisión de otros documentos mucho más técnicos, también como entrevistas, también yo creo que hacer trabajo de campo es algo muy importante en estos temas, ¿no? O sea, hacer trabajo de campo es muy fuerte, es muy complicado, no cualquiera, se necesita tiempo, se necesitan recursos, se necesitan también ciertas herramientas, pero siempre es muy importante también poder acercarse desde ese lado y yo creo que lo último es como que se tengan paciencia, ¿no? Que sean pacientes con ellas y con ellos mismos, no solamente en términos académicos o el tiempo en el cual tienen que desarrollar X o Y investigación, sino también pues de lo que puede surgir respecto a cuando uno se acerca a los temas, ¿no? O sea, a veces acercarse a temas sensibles o temas muy particulares resulta muy cansado y muy pesado, entonces yo creo que la paciencia también es muy la paciencia y la empatía, ¿no? Son como dos herramientas o dos estrategias que deben de tener en consideración y creo que serán como las recomendaciones que yo podría hacerles. Pues nuevamente muchas gracias y, y bueno, igual para los estudiantes que les interesan los temas, pues ya, ya pueden pues usar sus recomendaciones. Y bueno, la verdad es que me complace mucho cerrar esta entrevista con esta última pregunta, porque se me ha hecho muy enriquecedora, no solamente en temas pues, de investigación, sino que también, pues ahorita esta segunda parte personal me ha enriquecido bastante. Entonces me complace cerrar esta entrevista preguntándole cuáles son sus metas a corto y largo plazo dentro del ámbito académico y profesional. Muy buena pregunta. Pues yo creo que en el corto plazo, pues seguir como, o sea, mantenerme en esta parte como de la docencia, de pues continuar como dando clases en la universidad. También como buscar a lo mejor algunos otros espacios, porque yo creo que siempre como que cambiar los espacios, bueno, no cambiarlos, sino complementarlos es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que seguir dando clases, entrar al doctorado, yo creo que ese es un proyecto de mediano plazo sobre pues justo la formación académica, entonces creo que eso es importante como para continuar en este proyecto. También seguir como fortaleciendo algunos como, sí, como herramientas o como algunas sí, como herramientas que yo puedo adquirir para profundizar todavía en los temas que estoy investigando y por ello pues continúo como con esta formación en distintos diplomados. Ahora estoy en uno sobre medición de violencia de género en América Latina y entonces pues justo como terminar ese diplomado, adquirir herramientas suficientes para poder continuar como entrelazando estos dos temas tan relevantes que es el medio ambiente y el género, que para mí son muy relevantes. Y bueno, ya en el largo plazo, pues todo mundo, cuando decidimos estar en esto, pues es ya tener como una situación de estabilidad laboral y pues eso nos llevará a ser investigadores, investigadoras ya con cierta consolidación y pues eso deviene justo del trabajo, ¿no? O sea, de seguir trabajando, de seguir dando clases, de seguir investigando, publicando artículos, estando en proyectos de investigación. Entonces creo que, bueno, el camino en el largo plazo es tener una trayectoria académica, docente de investigación sólida y eso se va a lograr pues con todo el trabajo que podamos hacer o que yo pueda hacer pues en todos estos años que vienen a partir justamente de estas dinámicas de empezar a publicar libros, en revistas, proyectos, también y hacer redes, ¿no? O sea, creo que hacer redes en la academia no solamente como una situación de interés profesional, sino también de apoyo y de compañerismo son importantes. Entonces, pues yo creo que sería como eso.
Muchas gracias, maestra, y nuevamente esto me pareció muy enriquecedor. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa y queremos agradecer profundamente a la maestra Jennifer Isunza por compartirnos sus reflexiones, experiencia y conocimientos en temas tan relevantes y actuales para nuestra disciplina. Bueno, así es, Dime. Pues en nombre también del doctor Edmundo Hernández Vela y nuestra coordinadora, la doctora Ana Laura Pérez Aparicio, pues obviamente que agradecemos su valiosa participación, que pues sin duda enriquece pues este espacio y pues que también nos ha dejado múltiples aprendizajes. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Daremos llegar su constancia al finalizar la entrevista. Ha sido un honor contar con usted en este espacio y ojalá podamos seguir trabajando en otros proyectos a futuro. Y pues bueno, también a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos pues en esta edición de Rostros de la Academia en Relaciones Internacionales. Pues obviamente que los invitamos a seguir atentos a los próximos programas. Por ello, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo pues para estar al tanto de próximos programas. Así que pues nos vemos en la siguiente sección y hasta pronto, maestra. Muchas gracias a ustedes.